Buenos días, amada iglesia, amigos, hermanos, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué placer saludarles y estar con ustedes en esta linda mañana. No cabe duda que Dios es grande. Cuán grande es Dios. Dígalo conmigo ahí en su casa. Cuán grande es Dios. Y así es la verdad. Dios es grande, bueno y todopoderoso. ¿Qué le parece si toma su Biblia? Me imagino que ya está preparado para escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar en el libro de Esther. Entonces tome su Biblia y como lo hacemos todos los domingos, y usted que vive en otros lados fuera de esta ciudad ya sabrá entonces esta dinámica en honor a la palabra de Dios. Todos juntos. Esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella. Hay poder en ella. Y viviremos por ella. Amén. Diga amén. Esa es una verdad. Vivir por la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero continuar con este sermón. Como usted puede ver, lo he titulado Coincidencias Divinas de Dios. Y es un tema bastante interesante que quisiera que le ponga mucha atención para que esté con nosotros y podamos al terminar nuestro servicio dominical esta mañana usted pueda decir: gracias, Señor, porque puedo ver tus manos en los lugares que yo nunca pensé que estabas ahí. Mire, déjeme contarle una anécdota. De repente se cuenta la historia de un policía que arrestó a un individuo acusado de robo a mano armada. Entonces la policía necesitaba asegurarse de que esta persona era la correcta, la que había cometido la fechoría. Entonces pusieron a varias personas en línea para poder identificar al hombre que había hecho este asalto a mano armada por la espalda a un transeúnte. Y entonces la policía le dijo al hombre: mira, tú vas a decir esta frase para que el que fue asaltado pudiera escuchar y di lo siguiente: dame tu dinero o te disparo. Y entonces uno de los que estaba ahí dijo: eso no fue lo que yo dije. Él solo se delató, por la boca muere el pez. Mucha gente dirá: qué pobre ladrón, qué mala suerte. No debía haber dicho eso. Pero la verdad es que nuestro mundo se consume con el concepto de suerte. Acontecimientos que parecen tener lugar en el azar o la casualidad. Escuchamos a la gente decir todo el tiempo: seguro que este tiene suerte, o aquella tiene mala suerte, o aquel tiene mala suerte. Todos estamos obviamente familiarizados con esta palabra y también con este concepto. Según el diccionario de la Real Academia Española, suerte quiere decir el encadenamiento de sucesos considerados como fortuitos o casuales. O sea, como quien dice: la suerte me trajo a este país y ahora tengo muchos años viviendo aquí. ¿Cuántos de ustedes habrán dicho eso? O también dice circunstancias de ser por mera casualidad favorable o adverso a alguien o a algo lo que ocurre o sucede. Otros ejemplos usted quizás lo habrá dicho o conocerá personas que dicen: wow, esta cruz sí me va a dar suerte, o esta figurita sí me va a dar suerte. Y estamos familiarizados con ese concepto de suerte. El libro de Esther, que hemos venido estudiando durante estos últimos 2 domingos, nos enseña que no existe la suerte en la creación de Dios. Lo que sí hay, amado hermano y hermana, donde quiera que usted nos esté viendo, es la providencia divina. Diga: la providencia divina, que muchas veces usted no la puede ver, en este caso como la entendió Esther. Cualquiera diría que Esther, Mardoqueo o el pueblo judío tuvieron buena suerte porque las circunstancias le cambiaron contra los planes macabros de aquel hombre llamado Amán. A veces la realización de la providencia de Dios da la impresión de que ocurren eventos casuales, como hemos visto. Pero la realidad, amado hermano y hermana,
es que el divino autor de la creación, el autor de todo, está trabajando, causando o permitiendo que los eventos trabajen hacia los logros de sus propósitos, para enseñarnos a conocer el carácter de Dios y aprender a conocer sus benditas misericordias, que muchos no las queremos ver. Esto es cierto. Porque si hemos aprendido algo hasta ahora de este estudio a través del libro de Esther, es que los propósitos de Dios y los planes del reino de Dios no pueden ser frustrados de ninguna manera. Lo que parece ser acontecimientos de buena suerte o afortunados son el resultado de los movimientos de las providenciales obras de Dios en la historia de quienes realmente lo aman. Amados hermanos, aquí en esta historia de Esther, en esta historia antigua, sin mucho de qué hablar pareciese, la Biblia enseña claramente que la providencia divina es la manera, escuche esto, es la manera en que Dios mantiene su anonimato, como quien dice, oculto detrás del escenario. Sí, y así es Dios en su reino. No busca honores. ¿Sabe lo que Dios busca de nosotros? Diga, fidelidad. Dios busca fidelidad. ¿Recuerda la historia del leproso aquel en Mateo capítulo 8, versículo 2 en adelante? Dice la Biblia lo siguiente, que un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y mire lo que dice la Biblia. Entonces Jesús le dijo: ten cuidado de no decirle nada a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que les sirva de testimonio. A muchos nos gusta ser alabados, ser vistos en los lugares más altos cuando hacemos obras de caridad. Corremos detrás de los vendedores de milagros por la fama que tienen, sin importar la verdad del evangelio. Mas sin embargo Jesús dice: no se lo digas a nadie. Qué ironía, el que debería ser alabado por cualquier cosa que hacía, él mismo dice: no se lo digas a nadie, no es el tiempo. Me encanta el carácter de Jesús, nunca buscando su propia gloria. En esos momentos en que Dios no quiere estar al frente y trabajar de manera espectacular y obvia, trabajará detrás de las escenas para orquestar lo que parecen ser eventos casuales, coincidencias o simplemente buena o mala suerte de parte de aquellas personas involucradas. En el capítulo 5 y 6 de nuestro libro de Esther está cargado de estas aparentes coincidencias que pueden ayudarnos a reconocer realmente lo que son. Sí, lo que son. Y lo que es el trabajo de Dios detrás de las escenas. Déjeme decirle 4 maneras, si está conmigo y está poniéndome atención y quiere salir con algo que le edifique, algo que lo motive, algo que lo ayude, escúcheme. Déjeme decirle 4 maneras para discernir la providencia de Dios, porque estamos tan acostumbrados a las cosas que vemos aquí en este nivel terrenal, que se nos olvida ver cómo Dios trabaja en la vida suya y en la vida de los demás, si usted es seguidor de Cristo. La primera manera de discernir la providencia de Dios es esta: es buscar la guía divina de una manera especial. Diga, buscar la guía divina de una manera especial.
Como lo dice Esther, el capítulo 5:1. Estamos claros que el deseo, escuche, que el deseo de Dios desde la caída del ser humano, del hombre en pecado, es que lo conozcan para tener y restablecer una buena relación con Él. Es ahí donde Cristo logra que ahora tengamos esa relación con Dios por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Felipe, en Mateo 14 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, tú no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se da cuenta, es Jesús el que restablece esa relación con el Padre, esa relación perdida por causa del pecado. La falta del conocimiento en cómo Dios actúa, la iglesia lo ha perdido. Muchos no ven a Dios detrás de las providencias, mas lo acusan de lo malo que pasa en el mundo. No pueden ver la providencia de Dios, solo lo acusan cuando suceden tragedias. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué solo la gente pobre sufre? ¿Dónde está? Esa es la frase fácil del mundo. Acusar a Dios sin conocer nada de la palabra de Dios. No hay oración, participación en la vida devocional que usted no refleje la sinceridad de su corazón si usted no conoce a Dios. Queremos que Dios provea para nuestras necesidades, pero no conocemos el carácter de Dios, ni en la oración, ni en su devoción, ni aún participando en una iglesia. ¿Cuántas veces he escuchado frases decir, pídele a Diosito que haga el milagrito? Diosito te ayudará y te dará buena suerte. Como que si Dios fuera un amuleto que se le ha de ungirlo o agitarlo para que reaccione. Me encanta lo que dice San Pablo en Romanos 14, verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ese es el carácter del cristiano que conoce a Dios. Sea que viva o sea que muera, yo soy del Señor. Yo no tengo un Diosito, tengo un Dios Padre Celestial que me ama. Y mi vida refleja ese amor de Dios. Si usted quiere y desea vivir entonces bajo esa providencia divina y no esperando la buena suerte, porque los hijos de Dios no vivimos por suerte, sino por fe, porque la Biblia dice que el justo por fe vivirá. Entonces apodérese de la palabra y de cada fragmento de la Escritura y hágalo viva o vivo en usted, como dijo nuestro Señor Jesucristo una ocasión en Mateo 6:33. Usted lo conoce. Mateo 6:33 dice, por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando el Señor Jesucristo dice así, es porque el Señor quiere que nos percatemos de tres aspectos. Escuche lo que le voy a decir, tres aspectos contenidos solamente en esta enseñanza del reino de Dios. Porque Jesús sabe que todos podemos percatarnos de su divina providencia, que no nos podemos percatar de su divina providencia, su amor y su misericordia. Jesús nos abre un panorama para la comprensión de la dinámica de la iglesia en relación al reino de Él, como dije el domingo pasado.
Sí. Déjeme decirle en primer lugar que el reino de Dios debe ser buscado. Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué quiere decir buscar? Esto quiere decir que debemos de tener interés, iniciativa. El reino de Dios no se manifiesta en base a su necesidad o la necesidad de la iglesia, sino como una respuesta a la resuelta e insistente búsqueda de la realidad divina y la intervención de Dios. Así es el reino de Dios. Note lo que Esther le dijo a Mardoqueo, allá en el capítulo 4, versículo 15 al 16, léalo conmigo. Dice, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen, diga ayunen por mí, dice Esther, día, noche y día, no coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos. También después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Qué carácter de mujer, Esther. ¿Sabe qué? Que cuando se conoce a Dios, se conoce el carácter también de Dios y se puede esperar todo de Él. La fe, la certeza, dice la Biblia, lo que no se ve, y la convicción de lo que se espera. Siguiente, el reino de Dios debe de ser prioridad. Diga prioridad. Sí, en la agenda del creyente, es decir, usted y yo, las cosas de Dios no pueden estar en segundo lugar para nadie. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es Él. Ni tratar a Dios como si fuera un plan alternativo o contingente de emergencia. Te necesito ahora, ayúdame ahora. Amados hermanos de la iglesia y de muchas iglesias quizás nos están viendo, el hecho de transmitir los servicios dominicales en este tipo de plataformas debido al coronavirus no ha de quitar en ningún momento la seriedad y la reverencia a nuestra adoración a Dios y para Dios. Como aquellos que dicen, después miraré el servicio. Como que es asunto de mirar, es asunto de adorar. Después del culto seguiré durmiendo ahora, después lo voy a ver. O voy a hacer cosas mientras están en la iglesia el pastor predicando. No, amado hermano, no es así. Pues no es lo mismo. La iglesia es usted y en su casa usted es la iglesia, y ahí donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice la palabra, ahí estaré yo también. Y si Cristo está en su casa, dele el primer lugar a Él. Es por esto que la iglesia, que es usted y soy yo, debe de organizarse según, escuche, según el reino, y no el reino según sus planes o los mismos planes de esta iglesia. Dios no es segundo plato. Muchos cristianos hemos tratado a Dios y su reino como asunto de suerte. Si me das esto, si me cumples un milagro, y si me sale el número favorecido, Señor, yo voy a comprarte una iglesia. Yo haré esto, yo haré lo otro. Eso no es así. Hago mis planes y después le pido la bendición a Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Para Esther no. Para Esther, note lo que ella hizo en la lectura que leímos. Le dijo, ayunen al pueblo de Israel, y mis doncellas y yo lo haremos. Ella sabía ese sacrificio a quien era dedicado, aunque en el libro de Esther no se menciona a Dios en ningún lado, ni oración. Ella sabía que era para el Señor. El ayuno eleva para Esther su antena espiritual más alto para tener una idea de lo que Dios quiere hacer y escuchar lo que Dios tiene que decir sobre esta situación. Ella sabía dónde estaba su fe.
Una razón por la que extrañamos las coincidencias de Dios y muchos no las vemos es que lo hacemos, o lo que hacemos, no poner atención a la antena espiritual que debemos elevarla, como cuando usted dice, agarra su teléfono buscando la frecuencia. Eso sí lo queremos, pero nunca buscamos la frecuencia espiritual para saber dónde Dios nos está moviendo. Nos preocupa cuando se cae el internet, pero jamás nos preocupa cuando se cae la presencia de Dios, porque no lo buscamos. Esther elevó esa antena y dijo, yo sé que algo va a pasar. Tercero, el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de Dios no puede ser entendido o ajeno a la justicia. Escuche lo que le voy a decir. El reino de Dios es el ecosistema de la vida, es todo. No hay más. La cultura, es el amor. Es por eso por lo que la injusticia es todo lo contrario al reino de Dios. Es todo acto que se ejerce contra la vida y el amor, va en contra de los principios del reino de Dios. Cada persona que priva a otra persona de la vida y del amor ha hecho injusticia. Por eso Jesús resumió la ley en dos. Ustedes la conocen. Amen a Dios con toda su alma y a su prójimo o próximo, el que está ahí cerca de mí. Por eso Mateo capítulo 5 versículo 44 dice lo siguiente. Pero yo, escuche, palabra de Dios, no son mis palabras, pero yo les digo, amen a sus enemigos, dice Jesús. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. ¿Se da cuenta? Ese es un principio. Por eso, amados hermanos, por eso la iglesia siempre deberá de reflejar los valores del reino de Dios. Los cristianos como usted y yo hemos sido llamados a expresar el carácter del reino de Dios aquí en la tierra. Y así podemos ser agradecidos con las providencias divinas del Rey que trabaja detrás del escenario. La expresión de Cristo cuando dijo, el reino de Dios y su justicia, es porque donde esté el reino, siempre se manifestará la justicia de Dios. Esa misma justicia se llama Jesucristo. Es el que justifica y el justo que hace justicia a toda persona en el pasado, en el presente y la hará en el futuro. Y aún Jesús dice otra vez, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí habrá justicia también. La iglesia es llamada a hacer justicia y no ser injusta. Amán, ¿recuerdan a nuestro amigo Amán? El que quería matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Quiso hacer justicia según él y vengar sus antepasados. Se había llenado de odio. Permitió que el odio llenara su corazón y mente. Sus planes macabros de exterminar a todos los judíos del reino de Persia era su objetivo. Solo quería un poquito de buena suerte agradar al rey Asuero, y éste lo apoyaría en sus planes. Mas ya sabemos la historia, que no fue así. Dios respondió con sus manos de amor y misericordia las súplicas de Mardoqueo, de Esther y del pueblo judío, y cambió los planes de Amán. Amén. Dios puede cambiar cualquier plan macabro del diablo que se levante en contra de usted, de su familia, de su iglesia, hasta de su nación, porque Dios sigue reinando. Y eso a mí me da gusto saber, que Dios no se ha ido de este lugar. Volviendo entonces a nuestra segunda manera de discernir
Las providencias de Dios es dar un paso de fe, diga un paso de fe. Y muchas veces incluso hasta pasos de riesgo. Según Esther capítulo 5, versos 2 al 5. Note el carácter, me encanta esta historia. Dice Esther: y al ver a la reina Esther en el patio, la vio con mucho agrado y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano, o sea, el rey. Esther se acercó entonces y tocó la punta del cetro, mientras el rey decía: ¿qué le pasa a mi reina Esther? Ya me lo imagino al rey. ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Mire cómo Dios va trabajando. Y Esther le dice, Esther aprovechó el momento y ella dice, ya me la imagino el rostro que puso. Dígnese su majestad asistir hoy con Amán al banquete que para su majestad he preparado. Qué riesgo, se jugó la vida Esther en frente al rey, y el rey le concedió esa oportunidad. Muchos de nosotros estamos esperando que Dios actúe, mientras que Dios está esperando que nosotros actuemos en fe. Las escrituras están llenas de ejemplos de este principio. La madre de Moisés, por ejemplo, lo puso a su hijo en una pequeña canasta, con la fe en Dios que Dios lo iba a proteger. Y usted sabe la historia, lo protegió. Pero ella lo puso en la canasta, no fue Dios. Más tarde este niño creció, Moisés, y tuvo que extender en una ocasión el bastón en su mano frente al mar rojo antes que Dios abriese el mar. Acto de fe. Y los israelitas pasaron en tierra seca para escapar de los egipcios, dice la Biblia en Éxodo 14. ¿Se da cuenta? Actos de fe. Los sacerdotes israelitas tuvieron que pararse frente al río Jordán antes que Dios lo abriera y permitiera a Israel cruzar la tierra seca. ¿Se da cuenta? Aquí en estas historias vemos a estas personas entonces, y la última Ruth recogiendo espigas, ¿la recuerdan en el libro de Ruth? Y de repente pasó aquel galante hombre llamado Boaz, dueño de aquella propiedad, y la vio, y desde ese día él se enamoró de ella y cuidó de ella y de Noemí. Y de esa línea de Ruth nació el rey David y el Mesías. ¿Se da cuenta? La providencia de Dios, cómo Dios va cuidando sus propósitos a través de la historia. Usted está bajo los propósitos de Dios. Recuerde que la fe se mide por los pasos también. Y Dios debe ver la fe, porque sin fe, dice la Biblia y no yo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Agrada usted a Dios? Entonces usted tiene fe. A Dios no se le agrada con sacrificios, hermanos, ni penitencias de rodillas. A Dios se le agrada con la fe que usted tiene solo en Él. Hebreos 11:6. Tercero, la manera de discernir la providencia de Dios es sentir su tiempo, en el tiempo providencial, como lo dice Esther, capítulo 5, 6 al 14. Dios es tan detallado en las coincidencias. Escuche que en el capítulo 6 de Esther le quitó el sueño al rey. Y dice que el rey no podía dormir, entonces llamó a sus siervos que le trajeran el libro de crónicas, como quien dice, el periódico de los últimos acontecimientos. Y ahí se puso a leer y de repente lee lo siguiente. Escuche lo que voy a leer. Dice en el versículo 2, se encontró entonces escritos de que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos de los eunucos del rey y guardianes de la puerta, que habían hecho planes contra el rey Asuero. Y preguntó el rey, ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por este servicio? Y los servidores del rey, sus oficiales, respondieron, no se le ha hecho ninguna distinción. Wow, increíble. Ya Dios está cambiando los planes de Mardoqueo. Amán lo quería colgar y el rey ahora le quiere dar honores.
Qué bonito lo que dice la Biblia en Proverbios 21:1. Léalo. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Bendita la voluntad de Dios. Mire cómo Dios opera. La providencia de Dios está ligada al tiempo, a pesar de que el tiempo puede cubrir años. No ha olvidado Dios dónde usted está, y siempre Dios estará trabajando. Si usted le ama y le sigue, el Señor siempre estará obrando, aún detrás del escenario, sin revelar que lo está haciendo por usted. Porque lo único que Dios busca es su fidelidad. Y la última de estas 4 verdades, la cuarta forma de discernir la providencia de Dios es verlo controlando las circunstancias incontrolables. En eso Dios se especializa. Lo imposible Dios lo hace posible. Note la historia de Mardoqueo, la que recién le mencioné, y la primera lectura. El rey exalta a Mardoqueo. Amán es humillado ahora y tiene que ver a Mardoqueo con las vestiduras reales del rey y lo pasea en el caballo del rey. ¿Qué coraje habrá llevado este hombre? Recuerde que Amán había preparado una cuerda para ahorcar a Mardoqueo, y la historia ahora estaba a punto de cambiar. Cuando Dios defiende a sus hijos, no hay soga ni imperio que destruya a la iglesia del Señor ni a sus hijos. En esa noche es la clave de la historia de Esther, y puede ser la clave de su misma historia. Habrá ese momento especial cuando Dios reúne en conjunto todas las circunstancias que involucran un conjunto especial, a veces de personas, para comenzar a armar una respuesta para usted. No importa cuánto poder o posición tenga la gente, solo hay un Dios, el Dios de la Biblia. Necesitamos aprender esto hoy en el área aún de la discriminación racial, porque la providencia de Dios puede abordar incluso el racismo u otros pecados sociales que afecten la vida sagrada de las personas. Aún en medio de esta pandemia veremos al final la obra de Dios. Detrás del escenario Dios está en control. Pero primero tenemos que colocar la antena espiritual bien alta para ver actuar a Dios. Si nuestro receptor espiritual está apagado, no obtenemos la imagen, a pesar de que Dios tiene sus respuestas por todos lados. ¿No le parece Dios maravilloso? No deje las cosas de Dios a la deriva. No sea como la historia del rey egipcio Tutankamón cuando descubrieron su tumba en el año de 1920, llena de oro y de pinturas preciosas. La gente se llenó de emoción y la abrieron y empezaron los turistas a verla y a verla. Y con el tiempo todo eso se empezó a dañar, por lo que las personas traían aún por las mismas respiraciones. La tuvieron que cerrar por 10 años para reconstruirla. Sistemas nuevos de ventilaciones para no perder la historia. Pienso que a veces, al igual que los turistas ansiosos, podemos nosotros impacientarnos tanto para tratar de destruir o descubrir lo que está haciendo Dios aún en estos tiempos de pandemia o cualquier momento de su vida. Queremos ya respuestas. El momento de Dios es el mejor momento, no el suyo. El momento de la providencia divina es el mejor momento, no el suyo. No destruya los planes de Dios. No se llene su corazón de lo que Dios no le ha llamado a tener. Mas sin embargo, llénelo de, como dice el reino de Dios, de amor y de justicia. Es lo que el mundo necesita ver. No se desespere
Pablo lo dijo bien, que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Como dijo el rey David en el Salmo 46, verso 10, quédense quietos, conozcan que yo soy Dios. El Señor seguirá obrando en el silencio cada vez que usted participa también, esperando en Dios. Dios seguirá actuando en el silencio cuando usted participa en los sacramentos, como el sacramento del altar, la Santa Cena. Ahí está en silencio, ahí está Dios entrando a nosotros, transformando nuestras vidas. Cuánto deseo eso. No se trata de sentir escalofríos en la piel o emociones externas que vienen y van, sino el Dios que guarda silencio adentro de nosotros y se refleja en una vida de amor, de compasión para con el prójimo. Los planes de Amán eran destrucción, los planes de Dios, salvación. Dios destruyó los planes de este hombre, así como los planes del diablo. Dios los seguirá destruyendo cada vez que se levanten en contra de usted. Por eso nuestro Dios es un Dios que siempre intercede y se cruza con los planes macabros del enemigo. Conecta cosas que no parecen conectables cuando el momento es correcto. A pesar de que todo parece estar mal, Dios está trabajando para que las circunstancias al final sean buenas y favorables para sus hijos. Cuando la vida parece impredecible y cuando el pecado parece imparable, ahí está Dios perdonando, salvando y cambiando la historia. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.